Esto es Lenguas para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a nuestras clases de inglés Let's Go. Hoy abordaremos un tema en la conjugación del verbo más importante en lengua inglesa, el verbo to be. Y para ello está con nosotros el maestro Raúl López Acero. Let's go. Gracias, Jero. Thank you very much. Y thank you por estar con nosotros. El día de hoy en Inglés por el Mundo vamos a hablar de la importancia del idioma inglés a nivel global. En el mundo tenemos 67 países en los cuales el inglés es la lengua oficial. Como lo mencioné en programas pasados, el inglés no es lengua oficial en Estados Unidos, aunque es el país que tiene más hablantes de la lengua. Dentro de los 5 países que ocupan los primeros lugares de número de habitantes que hablan la lengua inglesa, tenemos a los Estados Unidos en primer lugar, en segundo lugar a la India, en tercer lugar a Pakistán, en cuarto lugar a Nigeria e increíblemente la Gran Bretaña o el Reino Unido ocupan el quinto lugar de hablantes del idioma inglés. El tema de hoy es el verbo to be. El verbo to be, traduciéndolo al español, sería el verbo ser y el verbo estar. En el español tenemos 2 verbos que son utilizados en uno solo en el idioma inglés para expresar 2 cosas, el ser y el estar. Antes de entrar en detalles sobre el verbo to be, vamos a conocer los pronombres personales. Los pronombres personales en inglés son subject pronouns. Y los subject pronouns es el equivalente a lo que tenemos en el español para yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. En inglés los pronombres personales son I, para referirte a ti mismo, you, chequen muy bien la pronunciación, no es you, es you. Tenemos he, para referirnos a él, she, para referirnos a ella, e it, para referirnos a un solo objeto. Tenemos también el pronombre personal we, cuando te incluyes tú mismo en lo que estás diciendo, pero incluyes también a un grupo externo. Tenemos, se repite you, nuevamente con la pronunciación, you, que es el equivalente a ustedes. Entonces you tendría 2 significados, tú y ustedes. El contexto nos va a decir de qué o a quién nos estamos refiriendo, ¿sí? Y por último tenemos they. Entonces vamos a repasarlos brevemente. I, lo pueden repetir en casa si gustan y tomar notas. You, he, cuando nos referimos a una persona. She, cuando nos referimos a un hombre. She, cuando nos referimos a una mujer. E it, cuando nos referimos a una cosa, a un animal o un objeto. We, cuando nos referimos a un grupo de personas, pero te incluyes a ti mismo. You, para ustedes, y they, para ellos. Ahora entrando en el tema del verbo to be, que significa ser o estar, vamos a ver la conjugación. El verbo to be se conjuga en el presente simple, se conjuga de la siguiente manera. Am, is, are. ¿Sí? No necesariamente, bueno, no precisamente en este orden, pero así es. I am, que quiere decir yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. La E final en las palabras del idioma inglés no se pronuncia. You are, he, she o it, is, we are, you are, they are. Con los pronombres personales, al conjugarlos con el verbo to be, vemos la diferencia. ¿Cómo se conjuga? No tenemos tantas conjugaciones como en el español, por ejemplo, pero tenemos 3 diferentes variantes. El am, is y are. Are es generalmente para el plural, is es para el singular y am es para la primera persona. ¿Sí? Vamos a checar la pronunciación una vez más. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahora, con el verbo to be podemos decir muchísimas cosas. Podemos expresar definición. Podemos describir a una persona. Vamos a suponer que utilizando los pronombres, los adjetivos calificativos,
tenemos el adjetivo calificativo tall, alto. Y diríamos, I am tall, yo soy alto. You are tall, he is tall, she is tall, we are tall, you are tall, y they are tall. Yo soy alto, tú eres alto, él es alto, ella es alta, es alto, porque estamos hablando, acuérdense, de un objeto o un animal. Luego vamos a ver en detalle cómo utilizar este pronombre personal. Nosotros somos altos, ustedes son altos y ellos son altos. Esta es la forma afirmativa de conjugar el verbo to be. Ahora, tenemos, como en todos los idiomas, la forma afirmativa de conjugarlo, la forma negativa para conjugar el idioma, la estructura gramatical y las preguntas. Tenemos pues en el afirmativo, I am, pero si lo queremos convertir a negativo, lo único que vamos a tener que hacer es agregar el verbo to be que corresponde y le vamos a agregar not, la palabra not. La palabra not nos va a decir que no somos lo que estamos o que no estamos, dependiendo de lo que estemos expresando con la frase, lo que estamos diciendo. En este caso, si yo digo I am tall, pero si yo digo I am not tall, quiere decir que no soy alto. Lo único que vamos a hacer es agregar not después del verbo to be. Es muy importante tomar en cuenta que hay contracciones, ¿sí? Y podemos encontrar am not no se puede contraer. Ese no tiene contracción. Pero is not se contrae isn't. Are not se contrae aren't. No se pronuncia la E. Aren't. ¿Sí? Entonces podemos decir I am not tall, you aren't tall, he isn't tall, we aren't tall, you aren't tall y they aren't tall. Es muy sencillo. Afirmativo, así. Negativo, nada más le agregas el not. Y en el interrogativo, muy simple. Lo único que vamos a hacer es pasar el verbo to be al principio de la oración. Y decimos, pasamos el verbo to be al principio de la oración. Y con mayúsculas porque es principio de oración. Y decimos, am I tall? Are you tall? Is he tall? Is she tall? Is it tall? Are we tall? Are you tall? Are they tall? Y lo único que tenemos que agregar es question mark. La marca de pregunta o el signo de interrogación solamente va al final de una oración en el inglés. No tenemos el signo de interrogación para el principio como en el español. Este no existe en el idioma inglés. Entonces solamente lo vamos a colocar al final. Y la respuesta a esto, am I tall, sería, tenemos dos tipos de respuestas, las afirmativas y las negativas. Las afirmativas sería yes, y luego el pronombre personal, I am, yes you are, yes he is, etc. O no, I am not. Y poniendo otro ejemplo, no, you are not, o you aren't. ¿Sí? Vamos a ver algunos, vamos a pasar al otro pizarrón rápidamente para ver algunos de los usos del verbo to be. Nos va a servir el verbo to be to describe people, para describir a la gente. Vamos a decir, como en este caso, I am tall, you are short, etc. Con el tiempo, el verbo to be, today is Monday. Aunque no sea hoy lunes, nos va a servir para decir los días de la semana o cómo está el clima. Today is sunny, está soleado. Con la fecha, today is April 21st, 2020. Cualquier fecha que ustedes tengan. Para hablar acerca de la existencia de algo, there is a marker. There is a marker. Luego vamos a ver ejemplos de esto. Con las profesiones, I am a teacher. I am a teacher.
You are an architect, etc. Con la religión, esto es algo delicado. Vamos a expresar I am y la religión que ustedes profesen. ¿Sí? Con la edad se utiliza el verbo to be, que si lo tradujéramos literalmente estaríamos diciendo yo soy 49 años. ¿Sí? Eso es algo confuso que vamos a ver luego con el verbo have. Vamos a ver con lugares. She is from Brasil, etc. Para decir algo que sucede. There is a concert. Hay un concierto. Y con las nacionalidades. I am Mexican. Yo soy mexicano. ¿Sí? Entonces, bueno, el verbo to be lo vamos a seguir viendo. Son muchas las cosas con las que podemos utilizar el verbo to be. Entonces, hay que recordar cómo se forma el afirmativo, negativo e interrogativo para poderlo conjugar correctamente. Y ahora en Let's Go es momento de conocer un dato interesante sobre el tema de la clase de hoy. Raúl, ¿de verdad esto es lo más complicado de aprender, la conjugación del verbo to be en la lengua inglesa? Sí, de hecho el verbo to be es el verbo más difícil de comprender para los no hablantes de la lengua inglesa. De igual manera que para ellos es muy complejo entender el verbo ser y estar cuando quieren aprender otro idioma. De hecho, requiere de mucho estudio y de mucha preparación para que logren entender cómo estructurar la gramática correctamente. No todas las personas logran dominarlo, sobre todo si son de habla inglesa y llegan a hablarlo, a querer hablarlo en algún otro idioma. Pero si realmente, como tú has mencionado, si tú entiendes la estructura en el inglés, cómo se forma el afirmativo, cómo se forma el negativo, cómo se forma el interrogativo, va a ser muy fácil para ti que puedas conjugarlo y usarlo correctamente. Bien, pues ahí está el dato sobre el tema de hoy en Let's Go. Gracias por continuar con nosotros en Let's Go. Raúl, nos comentabas en el ¿Sabías qué? Que la conjugación del verbo to be es lo más difícil para quien aprende lengua inglesa, que nazca en un país donde se habla o los no nacidos en un país donde se habla. Cuéntanos un poco en inglés en tu vida, cómo fue el aprenderlo. Me parece que es lo más complicado para todos. Sí, lo que pasa es que en el idioma inglés el verbo to be es uno de los idiomas más utilizados para referirnos a cualquier cosa. El verbo. Cuando queremos hablar, por ejemplo, de la edad, nosotros utilizamos el verbo tener en español. En inglés es el verbo ser. Cuando dices tengo frío, allá dirías yo soy frío. La estructura, tienes que entender el contexto. Es muy difícil hacer traducción simultánea. Tienes que entrar, ahora sí, poner en tu mente el contexto de lo que estás diciendo y no traducirlo literalmente, porque si lo traduces literalmente, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, se cometen muchos errores. Hay gente que después de haber estudiado durante muchos años el idioma inglés, aún sigue diciendo I have 49 years old. Que si lo traduce literalmente es lo correcto, dirías yo tengo 49 años, pero si conoces el uso y las diferencias del uso del verbo to be, ya estás del otro lado. Si nosotros nos abocáramos a conocer la estructura de las conjugaciones del verbo to be en presente, pasado, los perfectos, continuo, etcétera, ¿estaríamos ya prácticamente del otro lado para poder comprender o al menos escribir la lengua inglesa? Sí, de hecho, si tú entiendes la estructura gramatical del verbo to be, estás ya del otro lado, porque todos los tiempos verbales tienen la misma estructura. Todos tienen el not ubicado en el mismo lugar y las preguntas se realizan utilizando ya sea los verbos auxiliares, pero tienen la misma estructura del verbo to be. Bien, pues esto fue Inglés en tu Vida. En Let's Go, nuestras clases de inglés. Llegamos al final de Let's Go, nuestras clases de inglés de lenguas para todos. Recuerda que el objetivo de Let's Go es compartir contigo herramientas de comunicación en lengua inglesa. Nos vemos en la próxima y si tienes algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, comunícate con nosotros al correo electrónico que aparece en su pantalla. Hasta la próxima. Let's Go.